al 34 nos va a tocar leer, pero solo vamos a leer el verso 30, la parábola de la semilla de mostaza. Si lo ha encontrado, diga amén. Leemos. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Padre, te damos gracias porque, Señor, es por medio de tu palabra que nuestras vidas son transformadas y edificadas. Es por medio de tu palabra, Señor, que hemos sido salvados. Es por medio de tu palabra que todo lo que hacemos debemos hacerlo conforme a tu palabra, conforme a la obediencia y el amor que por ella tenemos que sentir, Señor. Señor, insignificantes somos delante de tu palabra. En ella hay sabiduría, en ella hay virtud, Señor. En ella hay, Señor, tu Espíritu está en ella, Señor, porque ella nos transforma y nos guía, Señor. Te pido que me capacites en esta tarde para poder exponer tu palabra y capacita a nuestros hermanos para poder comprenderla. Ayúdanos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Tome asiento, hermano. El tema del reino de Dios en el Evangelio de Marcos es un tema muy recurrente. Nosotros podemos ver que allí en el capítulo 1, versículo 14, dice que en el principio del ministerio de nuestro Señor Jesús, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Este tema es muy recurrente y si hablamos de un reino, hablamos de un rey. No podemos despegar una cosa de la otra. Todo reino tiene un rey. Y ese rey, anunciado por Jesús mismo, es el Evangelio, es Cristo mismo. Él es el rey, Jesucristo. Dice que Juan, nos comienza narrando Marco, fue como el heraldo que anunciaba la venida de un rey. Pero después de que el tiempo se había cumplido, cuando Juan fue encarcelado, fue el mismo Jesús quien empezó a anunciar el Evangelio del reino, a predicar el Evangelio del reino de Dios, que el tiempo se había cumplido y que el reino de Dios se estaba estableciendo en la tierra. Allí en el capítulo 4, en el verso 11, vemos que después de que el pueblo judío rechazó a nuestro Señor, después de haber muchos milagros, de haber hecho muchas sanaciones, de haber echado fuera demonios, nuestro Señor Jesús empezó a enseñar por parábolas, y esas parábolas tenían un propósito, ¿no? Y en el verso 10 dice: cuando estuvo solo con los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros, ¿a quién? A ese grupo reducido en el cual se encontraban los 12, os es dado a saber el misterio del reino de Dios. Vuelve a repetir la palabra del reino de Dios. Mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan. O sea, tenía un propósito estas parábolas. Estas parábolas tenían el propósito de demostrar a algunas personas el reino de Dios, pero el resto no podían comprenderlo. Y después más adelante vamos a ver por qué. En la parábola del sembrador vemos que el Evangelio es la invitación al reino. Y vemos que hay personas que pueden aceptar esa invitación, otras pueden tener entusiasmo, pero otras directamente rechazan eso y no lo aceptan. Hay personas que todas las personas son invitadas al reino o todas deberían ser invitadas, y ese es nuestro propósito como cristianos, de invitar a las personas al reino de Dios. Pero no todas van a aceptar entrar al reino de Dios. Más adelante nos va a decir que el Evangelio es la luz que trae a revelar todas las cosas ocultas, o sea, es la luz que alumbra toda la oscuridad que hay en las personas y en este mundo.
Pero más adelante, en la parábola anterior, la parábola de la semilla, nos habla de que el Evangelio crece dentro de las personas de una manera que nosotros no podemos comprender. Es porque Dios está obrando. Y cuando Dios obra, nosotros no podemos comprender cómo Dios obra. Él es totalmente superior, infinito en conocimiento, sabio. Pero en esta parábola nos va a seguir hablando del reino de Dios. Y esta parábola es muy rica para entender el reino de Dios y al rey que gobierna sobre ese reino. Nuestro Señor Jesucristo había venido a establecer el reino de Dios en la tierra, pero no era un reino como los judíos comprendían. Ellos conocían solo los reinados terrenales, instituidos por hombres, pero no podían comprender de qué manera Dios puede reinar sobre todas las personas. Para que tengamos una idea más o menos de cómo pensaba un judío, o cómo un judío entendía lo que era un reinado terrenal, allí en Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 4, verso 10, pero nosotros vamos a leer del verso 20, pero más o menos le voy a narrar porque es un texto largo y no quiero ocupar todo el tiempo leyendo el texto. El rey Nabucodonosor había tenido un sueño. En ese sueño él había visto en una visión un gran árbol frondoso con grandes ramas, un árbol que tocaba el cielo, dice, y que los animales del campo podían morar debajo de él, podían alimentarse debajo de él, estar a la sombra, y las aves del cielo hacían sus nidos en sus ramas. El rey Nabucodonosor busca a quien le explique ese sueño y no encontraba hombre alguno hasta que le traen a Daniel. Daniel, al momento, le explica que ese árbol significaba que era Nabucodonosor mismo y su poderío, el poder que Dios le había permitido obtener. Era tanta la fama de Nabucodonosor que todas las naciones más pequeñas se acobijaban debajo de él y buscaban amparo bajo el poderío del reinado de Nabucodonosor. Pero Daniel le dice, Nabucodonosor le había dicho que ese árbol iba a ser cortado, que vio un ángel que dijo que corten el árbol. Entonces Nabucodonosor no podía entender esto. Y Daniel en el verso 20 le dice, el árbol que viste, que crecía y que se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo y se veía de todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, que creció tu grandeza y ha llegado a ser hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Aquí estamos viendo cómo entendía el judío lo que era un gran reinado, ¿no? Aquí Daniel lo está comparando con un gran árbol. Y esto es lo que más o menos va a explicar nuestro Señor Jesús. No quiero irme tanto. Y vemos que el Señor le dice que por causa de su orgullo, ese árbol iba a ser cortado y el imperio, el reinado de Nabucodonosor iba a terminar. Y esto fue así, hermano. Pero quiero que vayamos a nuestro texto entendiendo esto, ¿no? Que un gran reinado en la mente de un judío es un gran árbol. O sea, ellos entendían esto, asociaban un gran árbol con un gran reinado, un reinado muy exitoso. Entonces Jesús arranca en el verso 30 diciendo, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Lo que el Señor está haciendo aquí son dos preguntas retóricas. Y estas preguntas no tienen respuesta por medio de la audiencia, sino que tienen la respuesta en la misma persona que efectúa esa pregunta. Jesús no está esperando que su audiencia conteste esas preguntas, sino que él mismo va a responder esas preguntas. Y pensaba esto en casa, ¿no? ¿A qué se parecía? Y me acordaba que muchas veces vengo del trabajo con muchas cosas pensando, y mi esposa me está hablando al lado, y yo estoy pensando en mis cosas, o tal vez mirando la tele. Muchas veces nos pasa, ¿no? Y Nuestra Señora no habla hasta que de repente nos pregunta, ¿me estás escuchando? Esa respuesta es obvia, no la estamos escuchando. Pero
ella nos hace como para despertar nuestra atención y que inmediatamente podamos prestarle atención, ¿no? Y eso es lo que el Señor Jesús está haciendo. 2 preguntas retóricas donde Él está queriendo captar la atención de aquellos que van a recibir esta enseñanza. Él está diciendo, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? El Señor sabía con qué parábola la iba a comparar. Y el Señor sabía a qué iba a ser semejante el reino de Dios. Y es por esto que en el verso 31 nos dice, es como un grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en tierra. Si ustedes han visto un grano de mostaza o han podido buscar información y saber, tal vez el grano de mostaza no sea la semilla más pequeña que exista en toda la tierra, pero en el contexto que nuestro Señor está hablando, en Israel, el grano de mostaza sí era la semilla más pequeña conocida en Israel. El grano de mostaza puede ser como un grano de arena, tan insignificante como eso. Y es la más pequeña que se siembra en la tierra, porque comparado con el trigo o con el maíz, sus dimensiones son abismales. El trigo es 10 veces más grande que el grano de arena y el maíz 20 o 30 veces más grande, ¿no? Nuestro Señor dice que el reino de Dios es como un grano de mostaza. Y cuando yo me pongo a pensar, ¿en qué sentido nos está diciendo que el reino de Dios es pequeño o tan pequeño? Me preguntaba, ¿tal vez me está diciendo que este reino es pequeño en poder? ¿Es pequeño en personas que le siguen? ¿Es pequeño en un montón de aspectos? No, tiene un sentido en el cual el reino de Dios es pequeño. Y Él lo compara con un grano tan insignificante y frágil como es el grano de mostaza. Y en este aspecto discierno mucho tal vez con muchos comentaristas o con muchos predicadores que nos hablan de que está diciendo que el grano es pequeño en referencia a aquel grupo de personas que arrancó con el Evangelio, ¿no? O sea, esos 12 apóstoles, más algunos, como dice ahí en el versículo 10, los que con él estaban y con sus discípulos. O sea, muchos dicen que se refiere a eso, a los discípulos y al grupo de discípulos, más bien. Pero yo discierno un poco porque, sinceramente, cuando yo me pongo a pensar o quiero tener un pensamiento más profundo sobre esto, cuando nosotros nos ponemos a pensar en el reino de Dios, no podemos dejar de lado al rey de ese reino. Y pensaba que cuando nuestro Señor Jesús vino a la tierra, Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose en forma de hombre. Yo pensaba, Señor, qué maravilloso esto, ¿no? Porque como dice nuestro pastor Ángel muchas veces en el seminario, aquel Dios todopoderoso que reinaba en los cielos vino a establecer un reinado en la tierra, pero lo hizo de una manera tan humilde que hasta Él fue alimentado por su madre, Dios siendo alimentado por María. El reinado de Dios comenzó como un grano de mostaza y quisiera compararlo con esto más bien. Nuestro Señor vino a ser como un grano de mostaza entre medio de nosotros, tan frágil e insignificante. El rey de ese reinado vino a este mundo como la persona más frágil, como un bebé, tan humildemente. Vino a vivir entre nosotros, haciéndose igual a los hombres en imagen, en semejanza, en fragilidad. Qué maravilloso es poder pensar en esto, poder meditar. Ese Hijo de Dios, siendo el Señor y dueño de todo, podía haber venido con una legión de ángeles y establecer su reino, como lo hacían las naciones.
Nabucodonosor en Babilonia había establecido su reinado por medio de su ejército todopoderoso. Alejandro el Magno con los asirios, creo que es los asirios, ¿no? Había establecido su reinado también con un ejército todopoderoso. Incluso Israel estaba bajo el imperio romano con un ejército todopoderoso. Esa es lo que los judíos entendían como un reinado, imponerse por medio de la fuerza. Pero nuestro Señor Jesús nos va a presentar un reino totalmente distinto, un reino totalmente humilde, un reino totalmente ilógico a lo que un judío podía entender y a lo que nosotros podemos entender. En épocas de elecciones buscamos personas que nos representen, que nos den el bienestar, el gozo, la paz, que nos den la salud, que nos den las mejores atenciones. Y nosotros muchas veces buscamos reyes como buscaba el pueblo de Israel, ¿no? Reyes poderosos que traigan paz, que traigan tranquilidad a la nación. Pero nuestro Señor Jesús vino a establecer un reino totalmente atípico. Dice, es como un grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas. Así de insignificante comenzó el reino de Dios en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo moran bajo su sombra. El grano de mostaza, aunque era insignificante al momento de ser sembrado, a comparación del trigo y del maíz, el trigo lograba alcanzar una altura de entre 2 metros, 2 metros y medio, igual que el maíz. Pero a diferencia de estas dos semillas, el grano de mostaza alcanzaba una altura de 3 metros y medio y hasta 5. Y muchos podían ver a esa planta después como un gran árbol. O sea, lo podían asociar a un árbol. Llegaba a tener las dimensiones de un gran árbol. Nuestro Señor nos está tratando con sus discípulos de que ellos entiendan de cómo va a crecer el reino de Dios. Imagínense que nuestro Señor está preparando personas porque Él dentro de un tiempo iba a morir, iba a resucitar, iba a ascender al cielo. Y sus discípulos ya no iban a estar con Él. Entonces ellos debían entender cómo iba a crecer el reino. Él necesitaba enseñarles de cómo ese reino iba a crecer, para que ellos no se desanimen y no se desalienten al no estar ese rey presente con ellos. Me encanta porque dice que este reino crece como un gran árbol que echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Todos aquellos que están en el cielo están bajo la cobertura y la protección de Dios. Pero aún aquellos que creemos en Dios y aún estamos aquí en la tierra, gozamos de eso. Gozamos de su cuidado diario, de la salud, del alimento, del abrigo, del techo. Gozamos de muchas cosas que Dios nos da, aún sin merecerlo. Ese reino está creciendo y hoy, 2000 años después, podemos ver cómo ese reino ha crecido. En la población mundial, el 32% de las personas dicen que son creyentes o afirman ser creyentes. Eso es un aproximado de 24.000 millones de personas que confesan la fe cristiana. Imagínense qué habrían pensado los apóstoles o los discípulos de Jesús en ese entonces. Se cree que en ese entonces Jesús tenía unas 40 personas que iban con él a todos lados, que eran sus verdaderos discípulos. Y después lo seguían las multitudes. Era un puñado pequeño que seguía a Jesús queriendo aprender de él. No quisiera quedarme aquí, tengo hasta el verso 34 y me gustaría seguir y después cerrar la idea. Dice el verso 33, con muchas parábolas como esta, hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba.
aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Después de que los fariseos y el pueblo de Israel había rechazado a Jesús como Mesías, como el rey de Israel, como el rey que Dios había puesto, nuestro Señor empieza a enseñar por parábolas. Esto significa por ilustraciones. Un poco distinto de cómo Él estaba enseñando. Él anteriormente venía enseñando directamente de la palabra de Dios, de lo que ellos conocían como la Torá. Pero ahora empieza a tomar ilustraciones. Y aunque eran ilustraciones, las personas o los discípulos de Jesús podían palpar ciertas cosas que decía la palabra de Dios. Como por ejemplo, el árbol frondoso. Ellos podían entenderlo si entendían el libro de Daniel, o por ejemplo, Ezequiel también cuando habla de los asirios, que también los representa como un árbol. Nuestro Señor les hablaba conforme a lo que podían entender. O sea, no les hablaba cosas que ellos no podían comprender. Pero como Él tenía un propósito, que era de instruir a discípulos, a personas para que continúen con la predicación de ese evangelio del reino, dice que a sus discípulos en particular les declaraba todo. O sea, les explicaba, les enseñaba minuciosamente lo que Él quería enseñar. Así nosotros también hoy tenemos la palabra de Dios, estamos siendo enseñados minuciosamente acerca de lo que nuestro Señor hizo por nosotros. Ese reino que vino a ser establecido hace 2000 años atrás, ese reino hoy está activo y está abierto para las personas. Pero dice la Biblia que ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Y en los textos anteriores dice que el Evangelio es la luz que trae, es lo que trae luz a este mundo con oscuridad. Hermanos, tú y yo tenemos una tarea, tenemos un trabajo, porque de otra manera demostraríamos que no pertenecemos al reino de Dios. Así como Juan fue un heraldo que anunciaba la venida de Cristo, nosotros debemos ser heraldos que anunciamos que Cristo va a volver, que todavía hay tiempo de arrepentimiento. Ese reino de Dios va a ser manifestado como el Señor Jesús lo vino a establecer, un reino espiritual, un reino eterno, un reino de gozo y paz para todos aquellos que en Él creen. Mi hermano, mi hermana, no pienses que porque predicas el Evangelio y te dicen que no, el Evangelio, el mensaje del reino está fallando. El Evangelio del reino sigue creciendo. Cuando tú predicas a un compañero, cuando yo predico a un compañero, cuando predicamos a alguien, a un familiar, a un vecino, el Evangelio está creciendo. Pero me han rechazado, me han negado, me han dicho que no. El Evangelio sigue creciendo. Porque el mensaje del Evangelio trae dos cosas. O las personas creen y se arrepienten, o las personas rechazan. El Evangelio va a seguir progresando. Ese reino va a seguir progresando, aunque tú creas que ese reino no está haciendo efecto en las personas. Nosotros debemos predicar el Evangelio del reino, debemos predicar el arrepentimiento, debemos hacer como nuestro Señor Jesús, como Juan, como Pedro, como Marcos. Debemos predicar el Evangelio del reino. Debemos ser parte de este reino. Mis hermanos, es maravilloso cuando uno predica a una persona y ve el arrepentimiento en sus corazones. El otro día venía con un compañero de trabajo y mientras veníamos hablaba del Evangelio y varias veces le había predicado y su corazón era muy duro, muy duro. Era ateo, era
liberal. Tenía un montón de pensamientos, pero el otro día fue distinto. Él bajó con lágrimas en sus ojos, con la voz tomada, y dijo: me gustaría ir un día a tu iglesia. El Evangelio no debe ser callado. Nosotros debemos predicar el Evangelio. Como vimos antes, no somos nosotros quien da el crecimiento, quien hace madurar la semilla, quien hace que crezca el brote. Pero nosotros debemos predicar el Evangelio del reino. Porque somos parte del reino de Dios. Hemos nacido de nuevo en ese reino espiritual. Oremos, hermano. Padre, te doy gracias. Porque sé que en tu infinito amor y misericordia, Señor, tú has enviado a tu Hijo, Señor, a establecer un reino en el cual no viniste a llamar justos